Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Marta, soy profesional de la salud y coach especializada en abuso narcisista y psicopático. Muchos y muchas supervivientes han logrado despertar de lo que es el abuso narcisista estando en una relación de pareja con una personalidad de este tipo. Hoy vamos a hablar de lo difícil y dolorosísimo que es despertar de una familia narcisista, sobre todo de una madre. Veremos cómo este tipo de madres invalidan a sus hijos constantemente, son abandónicas, cómo los usan como objetos y los instrumentalizan para conseguir lograr obtener ese beneficio exclusivamente para ellas, cómo triangula entre sus hijos, con otros miembros de la familia y constantemente crean caos y conflictos que dañan muchísimo, sobre todo cuando hablamos de niños, que es esa etapa de nuestra vida donde somos más vulnerables. Y en este caso veremos a una madre narcisista muy somática, muy preocupada por sus apariencias, por su físico. Veremos esa envidia patológica, esa competencia, sobre todo con nuestra protagonista de la historia de hoy, su hija mayor, Ana, que tuvo, como suele suceder en este tipo de familias, que ocuparse de sus hermanos más pequeños. Por suerte, Ana tuvo dos figuras de apego seguro, que fueron su abuela y su tía, pero aún así vivió en una situación de mucha negligencia, mucho abandono y muchísima desprotección, tanto ella como sus hermanos. Ana tuvo que asumir ese rol de adulta siendo solo una niña, y eso también la convirtió en una luchadora nata. Durante la conversación de hoy tendremos la oportunidad de entender cómo fue la experiencia de Ana, cómo desde siempre su instinto ya le decía que tenía que escapar de allí, pero no podía porque tenía que cuidar de sus hermanos. Os recuerdo que si necesitáis ayuda profesional, podéis poneros en contacto conmigo enviando un email a comunidaddae@gmail.com para pedir una consulta privada online. Hoy veremos lo difícil que es lograr entender cómo venir de una familia narcisista nos deja unas secuelas de por vida, y la única solución es llegar a tener la información correcta, empezar a poner nombre a las cosas y pedir ayuda. También es importante darnos cuenta que cuando no somos conscientes de lo que nos ha pasado, vamos repitiendo esos patrones a lo largo de nuestra vida. Ana cayó en las garras de una pareja narcisista y afortunadamente logró escapar a tiempo. A sus 50 y pico años, Ana hoy en día ya es madre, es abuela, y hace escasos 2 años empezó a entender lo que le había pasado realmente. Y fue gracias a este tipo de información. Empezó a ver vídeos, testimonios, y empezó dándose cuenta de que esa primera pareja había sido narcisista, y lo que más le costó fue identificar a esa madre que, aunque era muy dañina, la seguía teniendo idealizada desde esa disonancia cognitiva, hasta llegar a tomar esa decisión tan difícil que es poner un contacto cero. Espero que este testimonio os aporte muchísimas herramientas, así que no os lo perdáis. Aprovecho para dar las gracias a todos los testimonios de este canal, a todas estas personas que compartís vuestras experiencias para ayudar a otras. Esto no sería posible sin todos vosotros. Gracias de corazón por alzar vuestras voces. Si quieres formar parte de este proyecto de ayuda, no dudes en contactarme vía email para compartir tu testimonio. Como siempre, gracias por vuestro apoyo, por vuestros aportes con los super thanks. Os leo en los comentarios. Y ahora sí, y sin haceros esperar más, vamos con nuestro testimonio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad DAE. Empezamos. La entrevista y el contenido de este vídeo tienen como única finalidad educar y ayudar a identificar situaciones de maltrato. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo testimonio de la comunidad DAE. Hoy tenemos como invitada a Ana y hoy nos va a compartir su experiencia con personalidades narcisistas. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Marta. Gracias por este espacio que das como oportunidad para poderse expresar uno y poder ayudarnos, ¿no? Yo gracias a tu canal supe qué es lo que, con qué yo tenía que ir ahora con mis terapeutas. Muy bien, Ana, pues cuando tú quieras, adelante con tu testimonio. Gracias. Mira, yo nací en los sesentas, en la época en que pues todavía no existía el de que las mujeres pudieran controlar los hijos que querían. Entonces, mis padres se casaron pues embarazados de mí. Resulta que pues dentro de sus sueños era de que ellos no querían tener una hija, más bien una hija mujer, que era un hijo varón, como pues realmente en los países latinoamericanos regularmente se acostumbra, ¿no? Como el machismo, no sé. Sí, Um, ellos me tuvieron, mi madre tenía 18 años, mi papá tenía como 22 años muy jóvenes. aproximadamente, sí, muy jóvenes. Ellos trataban pues de llevar, yo creo que el único que trataba de llevar la familia feliz era mi papá. Y pues dentro de todo eso, pues me tuvieron, muchas personas a mi alrededor me decían a mí que pues realmente ellos al principio me rechazaron, ¿no? En primera mi papá, porque fui mujer, me rechazó, y en segunda pues mi mamá era muy joven y pues ella no sabía ni siquiera lo que era, a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Yo creo eso. Posteriormente yo nazco, no me hacen caso. Me platica mi abuela, que fue la que ella me crió, que pues ella tuvo que entrar a la recámara porque yo lloraba, tenía yo 15 días de nacida y ellos me llevaron a la recámara y yo lloraba mucho y pues ella no quería que yo llorara, entonces pues se atrevió a entrar a la recámara y desde ese entonces ella se hizo cargo de mí a los 15 días de nacida. Vivíamos juntos mis papás, mi abuela, como se acostumbra en lugares latinos, que quieren tener a la familia junta. Posteriormente crezco en un ambiente pues dañino porque mi padre golpeaba mucho a mi mamá. Mi madre era muy bonita, muy bonita, hablo en pasado, porque mi mamá últimamente buscando la belleza se ha desfigurado la cara. Con cirugías estéticas. Pues no cirugías, ella se ha puesto botox o algo se ha puesto en la cara, nunca nos ha dicho qué, Ujú. pero siempre yo sé que se pone algo en primera por que está desfigurada y en segunda porque en una ocasión ella me llevó a una casa donde ponían inyecciones para las pantorrillas, estoy hablando de los setentas, Ujú. y ella me pidió que yo fuera a buscar el medicamento mientras entretenía a la señora, ¿no? O sea, me hacía su cómplice. Exacto. Posteriormente, pues ya saqué el nombre del medicamento, que afortunadamente ya no me acuerdo. Ella posteriormente se empezó a inyectar eso y no sé si es algo normal, pero pues sus piernas llegaron a están de hecho ahorita muy gordas de la pantorrilla. No sé que ella tiene un enfoque diferente, ¿no? De lo que viene siendo la belleza. Ujú. No sé por qué ella quería unas pantorrillas muy gordas. Sí, esas personalidades narcisistas, ¿no? Que intentan siempre mantenerse jóvenes, ¿no? Sí, Porque les da miedo envejecer. sí, sí, ella tiene un temor, pero realmente temor yo lo comprendí poco después. Tendría yo, me acuerdo de esa fecha, yo tendría como 12 años, que fue Mm. cuando ella comenzó a usar esas inyecciones sin saber si eran buenas o malas para su salud. Posteriormente repito, fui criada por mi abuela. Yo me separé de ellos se fueron a una casa a vivir con mis hermanos. Soy la mayor de 5 hermanos, soy la mayor, después sigue un año después nació mi hermana y un año después nació mi hermano. Realmente ella, pues todo el tiempo se la pasaba trabajando. La que nos cuidó fue mi abuela. Mis hermanos estábamos todos juntos. Nos cuidaba en ocasiones unos tíos que tuvieron 2 hijos varones
quisieron mucho a mi hermano. Entonces ellos se lo llevaban mucho a mi hermano, o sea que mi hermano y yo fuimos criados por mi abuela, por diferentes personas, ¿no? Porque pues él realmente pues siempre estaba ocupado y pues mi abuelita era minusválida y ella usaba muletas y aún sin embargo se hacía cargo de nosotros tres. Pues como era Tenías mucho buen apoyo por parte de tu abuela, ¿no? Os daba cariño, mucho, ese mucho apego seguro. cariño, sí, ella fue mi madre. Ujú, ujú. Ella fue mi madre, afortunadamente la tuve a ella. Tuve una tía que, pues, las tradiciones mexicanas son medio raras en el pasado, ¿no? Que la hija más chica, pues, no se casaba y, pues, no se casó mi tía. Pues, afortunadamente también tuve la figura materna por parte de ella, porque yo, pues, no, digo, si pudiera toda la familia decir que fui la consentida de la familia de parte de mi papá, pues sí, Ujú. fui la hija, afortunadamente, de mi abuelita y de mi tía. Entonces, pues en ese aspecto creo que eso fue lo que me salvó a no cometer muchas cosas que yo tuve muchas ganas de hacerlo. Pero ya después ya, o sea, pasaba y yo seguía viviendo por mí, porque pues nada más era por mí, ¿no? Que yo tenía que seguir viviendo y pues en esa época pues mi abuelita, mi tía, eran las que me cuidaban desde bebé. Nace mi hermana, nace mi hermano, posteriormente ellos se van a vivir separados. De todo esto vuelven a tener pleitos, vuelven a tener peleas. Yo no entendía por qué se peleaban tanto si yo los veía felices, ¿no? O sea, creo que fingían ser felices ante la familia, toda la familia, que son las que, pues, hasta la fecha me tengo que ocultar por ellos, porque, como repito, la cultura que llevamos es que la madre es sagrada y por muchos errores que haya cometido, Así no es, tenemos que juzgarla. exacto. Crecimos, mi hermana, pues gracias a todos esos traumas que nos dejaron tanto mis padres como una violación que ocurrió a mis hermanos y a mí, que estábamos muy pequeños, tendríamos, no me recuerdo, 4, 3, 2 o 5, 4, así estábamos por hilera nosotros. Me recuerdo que era un vecino que nos violentaba. Repito, yo no sabía que violencia sexual también era el tocamiento o el intento hasta ahora que estoy en terapia. Bueno, tengo muchos años en terapia, pero ahorita estoy tocando más los puntos tanto de mi madre, que fue la que me hizo mucho daño, como pues el abandono que obtuve de parte de los dos, de mi padre y mi madre. ¿Por qué menciono más a mi madre? Porque pues era la persona que me tenía que proteger. Exacto. Mi papá era el proveedor, como clásico en esa entonces, ¿no? De la familia. El hombre era el proveedor y la mujer era la que atendía a los hijos. ¿Cómo era, Ana, la relación entre tu abuela y tu madre? Mala, Mala. mala a pesar de que vivíamos juntos. Era mala. No sé si mencioné que mi abuela es indígena, era indígena de Oaxaca. Mi madre pues venía de una familia, pues de familia muy blanca. Mi abuelo era español. Por lo tanto, mi abuela venía también de familia extranjera y pues mi mamá era muy bonita y creo que pues eso también fue lo que le hizo daño, ¿no? Que todos decían que era la bonita de la familia. Ujú. Era la bonita, pero La consentida, ¿no? la consentida, pero la tonta por haberse casado con mi padre que era indígena. Vale, claro. No Sí. aceptaban a tu padre en la familia. De mi mamá al principio acostumbraban mucho a decir cosas despectivas de mi papá cuando estábamos en la casa de mis abuelas por parte de mi madre. Pues ellos decían que pues el indio, que el prieto, se le dice a las personas que somos morenas, ¿no? Son palabras muy despectivas. Ujú. Recuerdo que le decían el prieto, el chaparro, así cosas muy despectivas que yo recuerdo. Igual a mi abuela le decían que cosas muy despectivas que realmente me duele recordarlo y que ellos a la fecha, ya unos adultos, bueno, ya personas de la tercera edad, piensan que no recuerdo, pero yo sí lo recuerdo. Ujú. Porque ellos culpan mucho a mi abuelita, culpan mucho de que ella metió mucho chisme para que mis padres se separaban, para que mi padre violentara a mi mamá. Todo eso, pues yo trataba de defender siempre a mi papá, porque yo veía que era víctima de ellos, Claro. que ellos no se daban, ellos nunca se dieron cuenta. Hasta la fecha, sí, ellos sienten que ellos fueron las víctimas de mi abuelita porque como ellos eran muy humildes, o sea, muy pobres, mi abuelita era muy grosera. Yo sí recuerdo algunas cosas, pero pues obviamente mi abuelita
defendía también a su hijo. Entonces era una guerra de familia. Ahí todos se mezclaron. Ahí tuvo mucho que ver toda la familia, porque no tuvieron un matrimonio que ellos vivieran solos para poder criar a sus hijos. Entonces ahí sí deber forzar, ¿no? A mi madre, que ya fue madre de 3 en esa época, forzarla a ser una madre. Ella se iba a trabajar y ella se deslindaba de todos nosotros. Mi padre fue el proveedor, él trabajaba todos los días, todo el día, y luego se le ocurrió poner una tienda de misceláneos y pues todavía trabajábamos sábados y domingos. Digo, trabajábamos porque todos atendíamos, a pesar de ser pequeños, que teníamos que surtir las cosas que se vendían, porque antes pues que se vendía el arroz por kilo, que había que hacer los cucuruchos, que era en esa época era muy popular, no se usaba el plástico, todo eso, ¿no? Teníamos que trabajar todos y pues no había un tiempo. Yo recuerdo muy vagamente que pues nos llevaban al bosque, teníamos un bosque cerca, que era parte del entretenimiento. Viví cosas, sí, bonitas, pero son muy contadas las que yo recuerdo haber vivido felices, simulando la familia feliz. Exacto. Y no tuviste ese tiempo de ser niña, ¿no? Y tuviste que madurar muy deprisa, además eras la mayor, y cuando estás en una familia tan disfuncional, pues normalmente los niños acaban perdiendo esa infancia. Sí. Sí, yo recuerdo, pues sí jugaba, podíamos salir a la calle, jugar con amigos, pero pues siempre mi abuela estuvo atenta de nosotros. Te repito, ella usaba muletas, tenía un pie más corto que otro por un problema que tuvo por un curandero que le rompió el fémur. Wow. Y tuvieron que operarla y pues ella tenía más corta su pierna, pues ella usaba su muleta y aún así, y siendo, o sea, para mí era la mujer admirable porque, pues siendo ella analfabeta, porque todavía en mi país hay analfabetismo, pero ya en esa época era mucho más el analfabetismo. Sin embargo, atendía a la tienda, hacía cuentas, o sea, hacía sumas, restas, divisiones. Yo no entiendo cómo le hacía, ¿no? Ella sin saber leer. Teníamos la tienda, nos atendía a la tienda y todavía nos atendía a nosotros y todavía nos hacía de comer. Bueno, entre ella y mi tía, ¿verdad? Para mí son súper, todavía mi tía vive, para mí es una súper mujer, a pesar de que pues ya nos hemos alejado yo por pues la distancia de que ella vivo en otro país. Y pues ella sigue viviendo en el país de origen de donde soy yo, en otro estado, pero sigue viviendo ahí. Mi abuela, pues desafortunadamente, bueno, egoístamente digo, desafortunadamente ya se nos fue. Yo sé que yo creo en el cielo y ella está allá. Vuelvo a mi infancia. Posteriormente ellos se peleaban mucho, mis padres, y dentro de sus peleas, pues se separaban. A los 8 años se separaron, 7, 8 años que yo tenía, se pelearon, volvieron a regresar y fue cuando nació una de mis hermanas, de las menores. O sea, era una reconciliación con bebé. Típica relación narcisista. Sí, como que para demostrar que ellos eran felices. De cara a la galería. Sí, entonces pues, pero la que se hacía cargo de todo eso pues era mi abuela nuevamente, mi tía, y ya en esa fecha pues yo ya era una niña pues ya más grande. Y empiezas a hacerte cargo también tú. Me empiezo a hacer cargo de mi hermana también, de mi hermana, pues yo era la mala del cuento porque mi hermana lloraba mucho y porque decían que yo le pegaba. Yo realmente no recuerdo, a lo mejor sí, pero yo era una niña jugando a las muñecas con mi hermana. Claro. No recuerdo si sí lo hice, pues yo siempre he pedido disculpas a mi hermana y le he pedido perdón porque pues yo era una niña de 7, 8 años. Crece mi hermana, en esa época vuelven a estar juntos mis padres, vuelven a estar otra vez con mi abuela, todos juntos en el departamento, porque era un departamento pequeño. Éramos familia muégano, porque vivíamos uno sobre otro. Yo no, ahora recuerdo y vivíamos, pero pues dentro de todo para mí era normal. Exacto. Llegamos a normalizarlo, claro. Exacto, llegamos a normalizarlo, dormir 3 personas en una cama matrimonial, que es pequeña. Bueno. Perdona que te interrumpa, Ana, respecto a lo que has dicho de ese abuso sexual por parte de ese vecino. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Pediste ayuda al respecto? Yo no pedí ayuda hasta los 14 años, que ya empecé yo a tener, me empecé yo a sentir más protegida por mí misma.
o sea, como que yo ya podía hablar y que me podían hacer caso. Pues yo sufrí, te repito, si es algo muy fuerte, todavía no lo he superado. Sufrimos la violencia de mis tres hermanos. Tremendo. No sé si pueda yo mencionar cómo fue. Es muy difícil para mí, pero sí vi cómo abusaban de mi hermana, que era menor que yo. Ya me habían abusado a mí, yo hubiera querido que nada más me hubieran abusado a mí. Yeah. Abusaron de mi hermano, pero no hubo penetración. Mis hermanos hasta la fecha nunca han ido a terapia. Mi hermana intentó ir a terapia porque ella intentó 3 veces quitarse la vida. Ella, pues, ha vivido su duelo, porque es un duelo lo que ha vivido ella sola. El último intento fue hace un año, porque yo siento que está mal mi hermana, pero Claro. pues si ella no quiere ir a terapia. No ha ido a terapia, estos traumas quedan muy profundamente en nuestro interior, realmente. Así es, así como mi hermana nunca se casó, pero tuvo una hija. Realmente no sé, ella es muy cerrada en sus relaciones y realmente no sé qué pasó. Claro, también es un problema de hipervigilancia, de desconfianza, esas Sí, secuelas mucho. traumáticas, ¿no? Y también Sí, muy mucho. importante, como hablamos tú y yo, ¿no? Previamente, cuando sucede algo así, tú eres la hermana mayor y sientes esa responsabilidad que para nada era tuya, ¿no? Pero esa culpa de cuando lo explicas todavía vemos esa culpa, ¿no? Que sientes esa culpa y no fue para nada culpa tuya ni culpa de tus hermanos, erais niños. Los niños tienen que ser protegidos y, por supuesto, entráis en una indefensión aprendida y se vive desde mucha culpa que no te pertenece, mucha vergüenza tóxica y mucho miedo. Por eso los niños suelen quedarse callados, porque se sienten culpables, sienten que ellos algo mal han hecho. Y fíjate, cuando tú eras un añito mayor que tu hermana, o 2 añitos mayor que tu hermano, erais pequeños y todavía sientes esa culpa, ¿cierto? Y no fue culpa tuya para nada. No podías hacer otra cosa, no podías hacer nada. Sí, ay, pues sí me siento culpable porque, o sea, yo en esas fechas decía, ¿por qué no nada más lo hizo conmigo? No, si ya había abusado de mí, ¿por qué no nada más se detuvo conmigo? O sea, ¿cuál era la necesidad de hacer? No fue una vez. O sea, digo, yo tenía a mi abuela, sí nos cuidaba, pero pues dentro de su, o sea, no sé, nos ofrecía dulces el señor, nos ofrecía música, pues no sé, mi abuelita, yo me acuerdo que sí nos gritaba y pues no nos encontraba, pero ya dentro de que pues caminaba lento por su problema de su pierna, pues nosotros sentíamos bonito que estar con alguien que nos regalaba juguetes, nos daba dulces, entre comillas, nos cuidaba, Esas porque migajas pues que cuando no tienes un apego seguro, cuando estás en una familia disfuncional, pues con poquita cosa te conformas porque tienes poco de eso. Niños que trabajabais mucho, que no disfrutabais de la infancia que a lo mejor podríais haber tenido. Y cuando alguien pues aparenta ser cariñoso, entre comillas, amable, pues sois niños muy vulnerables en ese momento. sí, sí, me daba cuenta de eso. Entonces yo desde esa fecha, yo me tomé el papel de protectora de mis hermanos. Yo ya no dejaba que fueran allá, ya nos alejamos, o sea, por completo. Yo los protegía mucho a mis hermanos como si fueran mis hijos. Me tomé esa responsabilidad porque, pues, mi abuelita sin poder caminar bien, mis padres ausentes, uno por proveer, pues, mi madre haciendo el intento por llevar una familia feliz, trabajando. Y tú lograste empezar a poner límites, imagínate, desde Sí, chiquitina. ¿Mm? sí empecé a decir, no van a ir acá, vamos a estar juntos. Yo bañaba a mis hermanos, no quería que nadie los tocara. Nació mi hermana, repito, yo la alejé del Señor porque volvió a decir, ay, la niña bonita y todo, pues yo ya sabía que a qué iba y mi hermana estaba chiquita, pequeña y pues yo la protegía mucho a mi hermana. Era la pequeña, en esa, te digo, yo tenía escasos 8 años cuando desde que sucedió hasta que terminó, yo tenía 12 años. Entonces yo desde esa fecha, entonces para mí fue una gran responsabilidad proteger a mis hermanos, a todos. Una Repito, responsabilidad que no te pertenecía porque seguías siendo una niña. sí, yo seguía siendo una niña y sin embargo
desde esa época yo vivo en estrés porque yo tenía que vigilar a mis hermanos. Aparte me tenía que cuidar yo, porque Sobrevivir. ya empecé a sobrevivir porque pues para mala suerte, yo me desarrollé muy rápido. Fui una mujer pues ahora me doy cuenta, ¿no? Fui una mujer pues con un cuerpo muy bonito, digo, y aparte adolescente, y te repito, a mí siempre mi color me dañaba mucho, 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 porque pues una persona morena en medio de personas pues que se creían blancos, pues siempre fui la negra de la familia, ¿no? Pero pues ahora eso ya no me daña, ahora me da mucha risa porque gracias a mi piel, a pesar de los años que tengo, pues no me hago nada y trato de mantenerme nada más saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien, atendiéndome médicamente y pues sí, atendiéndome también mentalmente. Muy importante. Así es, así es. Regresando a mis hermanos, viniéndonos un poco al futuro, repito, mi hermana fue sus 3 intentos por parte de mi hermano, nunca se casó, más sin embargo es muy violento, muy violento. Ahora él es el favorito de mi madre, él es el que no la quería, o sea, realmente ella cuando venía a visitarnos, cuando ella nos abandonaba, mi hermano la golpeaba, o sea, era pequeño mi hermano y sin embargo le pegaba con sus pies, la golpeaba el chiquito, ¿no? Es lo que Pues veía trataba. también, lo que vivíais también era la violencia que había entre tu padre y tu madre, ¿no? Sí, exacto. Claro, Éramos violentos, porque yo recuerdo que venían mis primos a jugar y yo los golpeaba. claro. Yo decía, no, y yo lo que quería era jugar y se hacía lo que yo quería y yo los golpeaba. Sí. Pero sí, o sea, todo eso se desataba por la violencia que existía. Regresando a mi hermano, nunca se casó, tuvo una hija, ahorita pues ya es una señora, nunca la vio, tuvo más hijos, pero desafortunadamente se murieron en el embarazo. No se logró esa familia, ¿no? Que mi hermano quería formar, no se formó, porque pues aparte de su violencia, él con las personas que él tenía a su lado, porque para esto son diferentes madres las que tuvieron a sus hijos. Bueno, 2. La primera fue la que tuvo a su hija que sí se logró y la segunda que tuvo los hijos que no se lograron. Y yo en esa fecha yo hablé con mi hermano, yo era muy abierta con él, éramos muy abiertos. Ahora ya no nos hablamos. Éramos muy abiertos porque yo le decía, hermano, vete a un terapeuta. Creo que era la única que yo podía hacer. Podía yo nombrarle la terapia a mi hermano porque a nadie más se lo admitía por su violencia. Conmigo nunca fue violento hasta hace poco. Yo le decía, vete a terapia, porque él trabajaba como policía y yo recuerdo cuando él nos comentaba que veía a una persona, a un travesti o algo, él los golpeaba, o sea, sin más, o sea, no sé, tenía mucho coraje, los golpeaba. Una vez asaltaron la casa y afortunadamente no encontraron, porque mi papá también era policía. Él trabajó de muchas cosas, pero él trabajaba en el aeropuerto como policía. Y afortunadamente no encontró la pistola mi hermano, pero sí casi mata al muchacho de golpes, y él era un muchacho, para esa fecha mi hermano tendría como 17, 18 años. Lo golpeó tanto que mi papá tuvo que llegar y detenerlo porque lo estaba matando a golpes. Tiene mucho coraje mi hermano. Lo han golpeado mucho, ha estado a punto de la muerte. Le han roto la quijada, o sea, se arriesgaba mucho. Ahora pues ya somos más adultos y pues ya sabe que ya no hay otra. Si le vuelven a dar golpizas como las que le daban, ya no se recupera, porque sí tuvo muchas, o sea, por lo mismo lo violento que es él. Claro. Lo violentó todavía hasta ahora. Lo último que yo supe fue que violentó a la pareja de mi madre, lo golpeó y fue lo último que yo supe. Vuelvo a repetir, él es el consentido de mi madre, de nuestra madre. Sí. Mencionando que mi hermano era muy violento, sigue siendo muy violento. Él necesitó siempre una terapia, sin embargo nunca fue, y pues ya estamos grandes, ya somos adultos mayores y pues creo que nunca va a ir a terapia, y
va a seguir viviendo así. Sabemos que cuando tenemos una madre narcisista o ambos, un padre narcisista, en este tipo de familias lo que suele pasar es o bien que nos vamos al extremo y desarrollamos el trastorno narcisista, o bien nos vamos al otro extremo y nos volvemos personas que sí que tenemos esa empatía emocional. Pero fíjate que por lo que describes, piensa que los hijos de narcisistas también se vuelven muy codependientes de esas madres, ¿no? Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Que las madres narcisistas suelen ir cambiando los roles de los hijos, pero siempre hay conflicto porque su manera de proceder es divide y vencerás. Entonces, lo que hacen es siempre crear caos, triangulando entre los hermanos y van cambiando de roles. A veces tienes una temporada que eres el chivo expiatorio, otras temporadas eres más la niña dorada, o a lo mejor por parte de tu padre eres la niña dorada, por parte de tu madre eres un chivo expiatorio. Suele pasar mucho con las hijas. Las madres narcisistas entran en una competencia continua con sus hijas, sobre todo, y muchas veces con los hijos ejercen ese trato distinto, ¿no? Y se vuelven esos niños dorados, que también sufren mucho. Y es por eso que muchos acaban desarrollando también ese trastorno narcisista. Sí, ahorita que mencionas esto, fíjate que en realidad ahora mi hermano vive con mi madre, o sea, viven juntos y te repito, o sea, ya violentó a su pareja de mi madre. Imagínate. No sé qué hicieron porque yo ya en esa fecha fue cuando yo decidí cortar definitivamente relaciones con todos, porque yo me daba cuenta que yo desde acá, desde donde estoy, siempre ella me decía, no, es que fíjate, en una ocasión ella, voy a mencionar esto, me dijo a mí, es que me tengo que ir a, ¿qué me dijo? No me acuerdo si a un congreso de medicina, congresos que hacen. Ella no es doctora, ella estudió enfermería y después, ya después cuando conoció a la persona con la que vive, él es doctor. Sin embargo, ella optó por irse a terminar acupuntura. Y pues empezó con eso y ya después empezó a ir a cursos de belleza, de inyectarse botox, de inyectarse esto, inyectarse el otro. Eso es a lo que me refiero, que ella se echó a perder su cara. Con la estética, sí. Sí, porque ella buscando la belleza encontró verse pues no joven, sino mal. Es lo que suele pasar, con muchas personas narcisistas que vemos que se hacen unas operaciones, empiezan y es como una adicción, ¿no? A seguir intentando buscar esa perfección y se van estropeando y acaban realmente muy deformadas estas personas. Sí, pero no se da cuenta porque, por ejemplo, no, se le acaba esto de acá, por ejemplo, pues ya uno empieza a estar más adulto, obviamente se le empiezan a hacer los cuencos de aquí, por la edad, lo que vivimos, y sin embargo ella se puso algo aquí, se ve como deforme, se ve muy hinchada, y ya después se le empieza a bajar, se le empieza a bajar, se le empieza a bajar, y se vuelve a poner, o sea, no se da cuenta de que no le queda bien. No, porque las personas narcisistas tienen una visión de la realidad muy distorsionada y realmente están enfermas, es un trastorno. Entonces no ven lo mismo que vemos los demás. Así es. Es así, sí. Sí, y bueno, regresando al tema de de mi infancia, llegamos a la adolescencia. Llego a mis 14 años, bueno, de 12, 13 se vuelven a separar mis padres, ahora sí fue una según definitiva. Eh, ellos se pelean y todo y pues ya, se separan. Hago mención a esto antes de continuar. Regresando al tema del pasado, yo te mencioné anteriormente que yo no podía sentir, no me gusta que no se despidan de mí. Fue un trauma que me dejó mi madre, porque en una ocasión cuando ellos se pelearon nos mandaron a la casa de mi abuelita
y ellos, no sé de quién fue el plan. Mi mamá estaba estudiando enfermería, nos mandaron a la casa de mi abuela. Bueno, yo ya vivía con mi abuela, pero mandaron a todos mis hermanos para allá, y entre ellos pues mi hermana, que era la más pequeña, ¿no? Una de las más pequeñas. Yo cuando regresé, que me dijeron que tenía que regresar por ropa, porque pues yo me hacía cargo de todos mis hermanos, tenía yo que ir por ropa para poder por seguir yendo a la escuela, o sea, desde la casa de mi abuelita. No era muy lejos, pero no en el mismo sitio, ya no vivíamos juntos, no, ya no vivían ellos juntos. Llego yo a la casa y yo recuerdo que fue tan doloroso, o sea, fue un dolor que me venció el peso, y caí de rodillas. Yo con 8 o 9 años, que recuerdo, caí de rodillas, y fue algo horrible ver los cajones de mi madre vacíos, o sea, que no nos dijeran nada, que Os no nos abandonó. dijeran sí, que ya se había ido. Ella alega que mi papá no le dio oportunidad y que la corrió. Mi papá alega que no, que ya no llegó a la casa. Realmente no sé qué sucedió en ese entonces, pero el abandono que yo sentí fue algo horrible, algo que me dejó un trauma para toda mi vida, porque yo ahora, ya madre y abuela, yo les pido a mis hijos que se despidan de mí, por favor, porque yo siento horrible que no se despidan. Me duele mucho. Mucho, es un dolor insoportable, es muy insoportable ese dolor, que sientas que una persona no se despide de ti, que Y es sientes el abandono. tu madre, una figura muy importante Sí, para yo me una... acuerdo de unas palabras que yo le dije a mi tía, porque pues todavía mi tía, y yo repito, mi tía me cuidaba Ujú. y me acompañó esa vez por la ropa, y yo recuerdo que yo le decía, mi, mi, eh, mi madre acostumbraba a tener pájaros. Y yo decía, pero ni los pajaritos abandonan a sus hijos, ni un pajarito abandona a su hijo. Que yo en esa fecha yo lo tenía como ejemplo, ¿no? Una pajarita que se murió protegiendo sus huevos, porque hacía mucho frío y se murió de frío. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo un pajarito puede dar la vida por sus hijos? Yo tenía escasos, te repito, 8 o 9 años, y yo recuerdo mis palabras muy bien y llorando, y me duele todavía eso, me duele. Me dejó una huella marcada para toda la vida. Esa herida de abandono Sí, tan dolorosa. Sí. muy dolorosa, muy dolorosa. Posteriormente, pues ya me tuve que reponer, porque pues yo para entonces ya, en esa fecha, yo ya tuve que tomar el rol de mamá, aunque no era completamente, porque pues yo estaba estudiando, y pues venía, cuidaba a mis hermanos. Pues yo era una niña, con ayuda de mi abuelita, de mi tía, el proveedor que era mi papá, porque él nunca, o sea, él no, en sí, yo que sepa, él no nos abandonó. Pero Ya posteriormente, emocionalmente sí estabais abandonados por parte de tu madre y de tu padre, sí, ¿cierto? sí, porque yo recuerdo en una ocasión que yo le platiqué a mi papá que fui violentada, y recuerdo que mi papá llama a un primo que es abogado, y ese primo ya me había violentado. Y él lo sabía, No, mi papá nunca lo supo. nunca lo supo. Nunca hablé de él. ¿Por qué? Porque yo, cuando hablé de mi caso, de que me habían violentado de niña, y no nada más a mí, sino a mis hermanos, yo no hablé de mis hermanos, yo hablé de mi caso. Yo sentía que yo era la que tenía que primero salir, y después ayudar a mis hermanos. Dije, si acusan a este señor, ya entonces ya mis hermanos van a sentir fuerza, y van a poder hablar ellos. Ujú. Recuerdo que llamó, y empezó este señor a decirme, ay, ¿y dices, cómo puedes estar segura de que sí fue una violencia? O sea, me empezó a atacar, en lugar de ayudarme, me empezó a atacar. Yo creo que también por miedo de que yo lo fuera a él a delatar. Claro. Él no logró violentarme, pero sí, bueno, sí me tocaba, me invitaba a ir a su recámara, me invitaba, pero afortunadamente ahí sí llegó mi papá, o sea, se dio cuenta, porque no hubo penetración, nada más hubo tocamiento. Y recuerdo que en esa época mi papá sí estaba ahí, porque no estaba mi mamá ya con nosotros. Mi papá sí llegó y me habló, y recuerdo que sí le llamó la atención, pero como no hubo penetración, no hubo. Pero no te protegió, fíjate.
porque lo que hay No, que o hacer sea, es no lo proteger a hizo. ese niño y, por supuesto, no permitir que esa otra persona se acerque a este niño, pero Exacto. no había... No, porque vivíamos ahí mismo, era una casa de ellos, era la grande, su mamá de ellos era la dueña de esa casa y aparte tenía departamentos arriba, que era donde nosotros vivíamos. Pues no me alejó, no quiso separar, o sea, la familia perfecta no quiso separar. Eso es muy Eh, importante. él, yo recuerdo que, bueno, dije, ya me salvé, yo lo veía como que ya después ya lo normalicé, Exacto. pero después del tiempo, cuando él ya que ya él se había recibido de abogado y todo, que no sé qué tipo de abogado es, porque ahora pues ya que soy una mujer hecha y derecha, pues ya sé que hay diferentes tipos de abogados. No sé de qué tipo de abogado es él, pero creo que no era el indicado. No era el indicado porque para esto tiene que ser un abogado con experiencia en violencia sexual hacia niños y él no tiene nada de eso. Todo lo contrario, además, Entonces, él es un abusador. Entonces, lo exactamente. que yo te preguntaba antes es, en este momento donde tú le explicas a tu padre lo que te había pasado con ese vecino, tu padre pide ayuda a este otro abusador, cuando ya es consciente, porque ya años atrás había visto cómo él había abusado de ti, o se había dado cuenta. Sí, Eso es sí lo se había que dado cuenta. aquí ves la falta de empatía emocional. ¿Cómo tú puedes pedir ayuda a alguien que es abusivo hacia tu hija para solventar o intentar ayudarte en una situación de abuso también? No es congruente. Sí, no sé si en qué estaba en su mente de mi padre, no sé, no lo disculpo, pero pues dentro de todo esto, siento que llegué a perdonar a mi padre porque él una vez, ahora, bueno, hace poco, él me pidió perdón por todos los errores que él había cometido, cosa que mi madre jamás lo va a hacer. Jamás. Él sí, ya mi padre ya, pues ya es de una edad bastante avanzada, tiene 84 años. Y pues yo hasta le dije que me daba miedo que él pronto ya se fuera porque me pidió perdón de una manera que nunca me imaginé. Qué bien, Nunca me qué bueno que imaginé. te pidiera perdón. Me, pues como que cuando en ese momento que él me estaba pidiendo perdón, llegó esa niña que necesitaba de su ayuda. Me volví a sentir niña, protegida. Claro, te sentiste vista. Y Vale. ahí como que fue un parteaguas, porque vi que también mi padre fue víctima de mi madre, con todo, o sea, cómo nos engañaba. Cabe mencionar que ella nos arreglaba, según nos sacaba a pasear. A los tres estábamos pequeños, yo creo que 5, 4, 3 años aproximadamente así, más o menos me acuerdo de las edades, nos arreglaba para sacarnos a pasear, pero ella lo que hacía era llegar a una esquina de alguna colonia, porque yo no recuerdo bien dónde, y nos dejaba ahí en una cortina cerrada donde más le acomodara a ella y nos dejaba ahí y se iba, no sé a dónde hasta la fecha, yo no sé qué hacía. ¿Crees que tu Y madre todos mis hermanos, tenía amantes? yo creo que sí. Ujú. Yo creo que sí, porque yo lloraba mucho, sentía, desde esas fechas yo ya sentía el abandono, porque nos dejaba ahí, o sea, nos arreglaba muy bien, nos El ponía aparentar, perfume, nos arreglaba, el aparentar, qué absurdo, sí, ¿no? y nos llevaba y nos ponía en una esquina y ahí esperando, y pues yo haciéndome responsable de mis hermanitos en esa época, te estoy hablando de los 70, afortunadamente no hubo un ladrón, algo que nos robara, alguien que Qué nos llevara, miedo, porque nos tres llevaban muy bien. niños pequeños, ¿no? Qué 3 miedo niños tuvisteis que pequeños, pasar. o sea, ve las edades, éramos bebés. O sea, si yo tenía 5 en esa época, mi hermano tenía 4, mi hermano tenía 3, a lo mucho 3 años. Y yo realmente recuerdo eso y me da sentimiento y me da Lógico, mucho claro. coraje. Nos llevaba a fiestas y ahí sí fue algo que recordamos apenas mi hermana y yo, porque yo pues trato de ayudarle a mi hermana, no haciéndole recordar, pero sí diciéndole, es que necesitamos terapia porque pasó esto, ¿te acuerdas que pasó esto? O sea, lo que te voy a mencionar ahorita, que es que pasó que fuimos a una fiesta, no sé cuántas veces ocurrió, pero de eso sí me acuerdo, que fuimos a una fiesta y me acuerdo que la muchacha era su ahijada de mi mamá,
y ella tenía hermanos. Y yo recuerdo que las chicas, nos llevaba, nos entretenía a nosotros y mi mamá se desapareció, ya no supimos de ella. Y todavía nos quedamos ahí a dormir cuando nunca quisimos quedarnos a dormir. Yo no estaba acostumbrada a eso. En realidad yo no fui criada por ella. Entonces me sacaba con ella para el pretexto de salir con sus hijos, llevarnos a una fiesta y se desaparecía. Nos ¿Os dejaba encargada utilizaba, con otra persona. os utilizaba como suelen hacer Sí, las madres narcisistas? Ujú. nos Sí, utilizaba. Sí, tienes sí, es razón. muy duro, pero es así. Sí, volvemos a mi época de adolescencia. Yo empiezo a crecer, me empiezo a desarrollar, empiezo a tener, pues obviamente, lo que tiene toda una señorita, empiezo a tener demasiado busto, mucha cadera, cintura, entonces pues empiezo yo a llamar la atención y empiezo a ser enemiga de mi mamá, Empieza esa porque para competencia, esto siempre fíjate, decía mi madre, sí, más empieza a explícita. competir conmigo porque ella sí se empezó a poner se ponía mi ropa, que muchas Ujú, veces no le quedaba, ujú. pues obviamente yo era más delgada que ella. Se empieza a poner mi ropa, aunque no me gustara que ella ocupara mi ropa, a mí me molestaba de sobremanera que ella ocupara mi ropa. Entonces, como ella ocupaba mi ropa, pues yo también ocupaba su ropa. Era mi manera de vengarme Ujú. porque ella tenía ropa que según era muy exclusiva, yo la ocupaba para ir a la escuela. Decía, no, yo, pues ella usa mi ropa, yo, ¿por qué no voy a usar su ropa? Aunque me quedara grande, ¿no? Esa rebeldía que Sí, también nos permite sobrevivir, ¿eh? así En una situación es. así. Sí, yo ya me empezaba a defender. Ujú. Ya en esa época yo recuerdo que ella me pegaba mucho porque no hacía determinadas cosas. Yo tenía que, ella abrió un negocio y yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana a sacrificar los animales que eran para el negocio e irme a trabajar el negocio. O sea, después de sacrificar los animales, yo me tenía que ir a vender esos animales para que pues se siguiera el negocio que según ella había abierto, que yo era la que me hacía responsable. No, Como o sea, ya instrumentalizar a todo el mundo, ¿eh? sí, sí. eh, yo recuerdo que pues la casa siempre, según ella hacía la limpieza, eso sí trataba de ella de ser muy limpia, pero nunca le gustó lavar ropa. Entonces siempre estaban las montañas de ropa. No sé hasta la fecha, pero había montañas de ropa. Y en eso sí, yo recuerdo que mi padre en esa época, pues tenía una lavadora automática, grande, que escurriera la ropa era una sensación. Pues mi papá nos compró una lavadora así, con tal de no ver la ropa. Pero pues como el típico macho, pues él no quería lavar ropa, porque no Ujú. era su trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces pues yo tenía que, pues ahí más o menos teníamos que, a veces nos poníamos la ropa sucia otra vez. Entonces ya después poco a poco pues fui creciendo, me fui dando cuenta que no era sano y empezaba yo a lavar. Después yo me enojaba porque pues agarraban la ropa que ya estaba lavada, pero no se ocupaban por lavarla, ¿no? O sea, nadie. Fue la época en que se volvieron a reconciliar mis padres. Repito, yo tenía 14 años, se reconciliaron y tuvieron su reconciliación. Otra hija. Otra hija. Otra hija que ahí me tocó a mí hacerme cargo al 100% desde que nació mi hermana. Tremendo. Con 14 años, mi madre quiso hacerse la operación para no tener más hijos. Mi papá, pues, no sé cómo lo convenció, estuvo de acuerdo y pues ella se quedó en el hospital, porque antes, no sé cómo era antes, pero bueno, se tenía que quedar para que le hicieran la salpingo a mi madre. Se quedaron y a mí me entregaron a mi hermana recién nacida y yo con 14 años, haciéndome cargo de una bebé, una niña de 14 años. Una Yo niña tenía haciéndose cargo de otra niña. de otra niña, una Exacto. niña jugando a las muñecas con una muñeca verdadera. Yo a mi hermana la adoro porque pues obviamente yo Claro. la cuidé, yo la protegí, yo la protegía. Mal o bien porque pues yo era una adolescente, yo lo que quería era divertirme, irme a las discos en esa época, irme a fiestas, pero pues no me cortaban las alas muy fácilmente diciéndome, tienes que cuidar a tu hermana. Exacto. Pues ya me hice cargo de mi hermana. Mi papá era muy controlador conmigo, pero muy controlador, bastante controlador. Lo que no podía controlar con mi madre, tuvo que controlarlo conmigo. A los pocos años de que nace mi hermana, creo que fue a los 2 años después de que nace mi hermana, ellos se separan, ahora sí, la definitiva entre comillas, porque yo veía como mi papá a veces iba a buscar a mi mamá
para regresar. Él intentó muchas veces, mi madre ya dijo que ya no, definitivamente. Después que vio la de verdad que ya mi padre sí ya no iba a regresar, ahora sí ella quería regresar, pero ya mi padre ya no quiso, definitivamente, y yo di gracias a Dios por haberlo, que esa relación tan tóxica hubiera terminado, porque entre las patas me llevaban a mí como hija mayor y a mis hermanos, digo, Claro, o sea, todos. fui la que me daba cuenta de todo, porque era la mayor, pero era la que, pues, digo, me llevaban a mí, que era la que yo tenía que hacerme responsable de mis hermanos, tener que cambiar a mis hermanos, tener que cuidar a mi hermana. Yo estaba en la secundaria y pues como típica hija de una familia disfuncional, yo quería mi familia perfecta. Yo quería ser mi familia. Yo quería ser mi familia para no hacer lo que mi madre hacía conmigo, que nos negaba, decía que éramos sus hermanas. Ella decía, llegábamos y cuando a un señor le gustaba un hombre, pues para mí señores, porque yo era una niña, decía, Ella no, es que somos flirteaba hermanos. con hombres delante de vosotros. Sí, ¿No? sí, la llevaba, o sea, la iban siguiendo en carros y decía, ay, si quieres te llevo con tus hijos. No, no son mis hijos, son mis hermanos. Wow, qué típico de una madre narcisista de este tipo. Ah, me daba mucho coraje y yo decía, no, soy su hija, no soy su hermana. O sea, yo sí protestaba porque me daba mucho coraje. Y eso le Entonces, enfadaría muchísimo a tu madre, por eso la sí, tomaba contigo, porque cuando tú llegaba ponías me límites. abofeteaba. Ella dice no recordarlo, pero ella lo hacía. Ella lo hacía, pues sí, llegaba conmigo, se desquitaba, me hacía hacer más cosas. Nunca fui su favorita, definitivamente, nunca fui su favorita, porque fui la única que sí, yo siempre le decía, es que eso no está bien, es que eso no está bien, eso está así. Sin embargo, yo seguía ahí con ella porque de una u de otra manera ella me atrapaba. Claro, es que lo que hacen es hacerte sentir que tienes que esforzarte más para quererla. Sí, Tienes que, y sí, nunca es suficiente. para que ella me quiera. Exacto, para que te merezcas su amor. Sí, Tienes que darlo todo, ¿no? Y jamás es suficiente con una madre no, así, jamás. no, yo nunca sentí que ella me dijera, oye, siempre lo sentí como que lo decía nada más de palabra, porque yo era su negrita consentida, su negrita bonita, pero nunca le quitaba el calificativo de negrita. Y una cosa son Siempre era las cosas que dicen y la otra las cosas que hacen, porque no son que demuestra. congruentes con lo que te No, dicen y con lo que hacen. no, Y nos no, confunde ella, todo eso. Es una mucho, situación que te distorsiona muchísimo. Y mucho. por eso estás con esa disonancia cognitiva, donde en tu cabeza chocan estas dos visiones que tienes de tu madre. Una, esa madre sagrada es mi madre, madre solo hay una, y la otra, mi madre no me trata bien, mi madre me pone motes, mi madre me pega, mi madre abusa de mí, ¿no? Entonces es muy difícil, y más para una niña, en esos momentos. Sí, sí, pues a mí me gustaría mucho que algún día mis hermanos puedan ir a terapia y siento que en ese entonces vamos a estar todos sanos, Es difícil cuando porque pasan tantos años y sí, por lo que describías de tu hermano, muy difícil que haya un cambio ahí. si yo lo veo negativo, Cuando negativo, cuando has desarrollado ya este trastorno narcisista de la personalidad, no hay posibilidad de cambio, porque sí, ahora ya, no aceptas perdón, que tienes un problema. Entonces ahí no puedes solucionar. Primero hay que aceptar que hay un problema y aceptar la realidad. Si no, es imposible. lo sé, porque pues ahora él es un narcisista, pero aprendió muy bien. Claro. O sea, él es el niño de oro, el bebé de oro de mi mamá. Lo protege. Apenas lo que desató mi ira contra ellos, ya definitivamente separarme de ellos, fue que se armó un chisme porque a mi mamá le dio una infección. Fue tan severa que ella pensaban todos que iba a morir. Pensaban, yo no hago la palabra en plural porque yo no creí. Yo siempre la veo muy fuerte. O sea, ella se hace muy fuerte, que es muy, muy fuerte. Que ella no está enferma, ella no tiene enfermedades, ella no padece de nada.
y está muy bien. Entonces yo dije, no, pues ella es muy sana, no creo que se vaya, realmente, no creo que ella llegue a fallecer. Entonces, bueno, dije, ok, me empezaron a pedir a mi dinero para enviarme entre todos los hijos, para ayudar, porque pues ella ya no podía trabajar, para esto pues ella nunca ha tenido un ahorro. Nunca ha pensado en el futuro. Todo lo que yo le llegué a mandar, regresando al tema que yo dejé a medias de que ella me hablaba y me decía que necesitaba dinero, que para irse a un congreso. Yo me acuerdo que le mandé dinero porque pues ellos piensan que yo nado en dinero, ¿no? Cuando pues mi esfuerzo me cuesta, mucho trabajo me cuesta obtener mi dinero. Recuerdo que le mandé dinero y después se desapareció y empezó a no estar. Pues ¿dónde está? No aparecía ni en videos, no quería hablar con nadie, ¿no? Y pues su pareja, que pues tuvo que conseguir una pareja así para que pudieran estar juntos. Una pareja con dinero, Pues no precisamente con dinero, ¿no? sino con profesión, no con dinero, sino con una profesión que ella se sintiera que es un Grandiosa. doctor. Ella se juntó con un doctor. Uh-huh. Yo a él no le tengo nada de rencor porque es una persona que pues ahora es víctima de ella, desafortunadamente de es ella y de tu víctima de hermano. ella y yo lo compadezco, de mi hermano, yo lo compadezco y ay no, yo sí le he dicho 2 o 3 veces, por favor sálgase de ahí, usted tiene una carrera, usted es un profesional, usted no necesita de nadie, pero ya es codependiente. Sí, es lo que suele pasar Ella es codependiente. con estas parejas. Es muy difícil Sí, salir sí. de ahí. Sí, él ya no sale, en fin. Pues eso, cuando regresó, que volvimos a verla, ella ya tenía cirugía plástica en todo el cuerpo. O sea, te pidió dinero para irse a un congreso, os mintió y se lo gastó para hacerse sus cirugías. Así es, se hizo una cirugía en el cuerpo, que pues de nada le sirvió, porque pues para una cirugía tiene uno que estar en constancia, uno tiene que estar haciendo ejercicio, tiene uno que cuidarse bien, tiene que comer balanceado, tiene muchas cosas, ¿no? Y sobre todo tener terapia, que ella la necesita de sobremanera. Sí, pero lo que decimos, no puede cambiar una persona que No, tiene un problema. ella no quiere cambiar, no va a cambiar. No. En fin, entonces, pues, ocupó eso, yo me di cuenta mucho tiempo después, muchos años después, dije, este dinero lo ocupó para eso, porque, pues, ¿dónde están? Siempre que iba a congresos se sacaba fotos y presumía, lo clásico de una persona narcisista, ¿no? Uh-huh. No, pues en esta ocasión no hubo fotos, pero se desapareció, que estaba muy enferma y que no sé qué. Después ya apareció, toda ya muy cambiada. Pues ese pleito, regresando al pleito que hubo entre mi familia, entre mi madre y mis hermanos, fue de que se desató un chisme de que mi hermano vivía de lo que nosotros le mandábamos. Yo jamás hablo de dinero, a mí no me gusta hablar de dinero, porque digo, lo que he aprendido es que si vas a ayudar, ayuda bien. No pienses que los demás van a dar. A mí no me interesa si los demás dan o no dan. Yo soy muy, pues así, yo te doy de corazón. No espero que me regreses nada a cambio. Y más a la Y familia. así fue. Más, ¿no? Y más, como dices tú, algo sagrado que es mi madre, decía, no, pues yo le voy a mandar dinero, ¿no? ¿Cómo voy a estar? Pues si él ya ocupa, pues ahí su conciencia. O sea, yo soy así. Pues se desató y que dijeron que yo había dicho eso, que yo lo había nombrado, que yo había dicho que mi hermano vivía de lo que yo le mandaba. Y Qué pues yo típico, ¿eh? realmente, Esas, sí, yo esos realmente, chismes, cómo tergiversan las cosas, sí, como siempre crean conflictos, ¿no? sí. De la nada. Sí, entre los hermanos, o sea, y fue entre los hermanos. No sé quién comenzó, entre mis hermanas, mi hermano, no sé quién comenzó. La cuestión es de que mi hermano me escribió, me dijo muchas palabras hirientes, Uh-huh. me hirieron y realmente yo lo tenía en otro concepto a mi hermano. O sea, ya vi que su agresividad llegó hasta en palabras, que Abriste me los hirieron ojos. más que los golpes. Sí. Sí, yo dije, caramba, para eso yo, pues sí, le mandé lo que me envió mi hermano, por todo me lo mandó por escrito, por WhatsApp. Yo se lo envié a mi madre y ella me dijo, se empezó a reír, o sea, me mandó un mensaje riéndose, o sea, como diciendo, ay, ¿tú qué lo tomas en serio? Yo dije, eso me sacudió. Dije, no, creo que estoy mal. Eso fue hace 2 años cuando decidí romper todo contacto con ella.
Hablé con mis hermanos, yo estaba muy molesta, no hablé con mi hermano, no he hablado con él porque hasta la fecha él se siente la víctima, No te ha un pedido psicópata disculpas narcisista. jamás. No, él no tiene la culpa, él nunca, porque lo vi hace poco en un video, mi hermana a fuerzas que nos quiere juntar, la que te digo que está, que la que sigue de mí, a fuerzas quiere que nos reconciliemos, como ella es de una religión de que paz y amor y todo eso, digo, ok, yo nada más le doy por su lado y yo sigo mi vida. Eso Y hay. me pasó a mi hermano y nada más le dije, hola, ¿qué tal? Pero yo dije, no, pues si él me dice, discúlpame, sabes, cometí un error, yo me confundí, yo lo hubiera perdonado, pero nunca salió de él eso, jamás va a salir esa palabra. Posteriormente otra vez me lo quisieron pasar y él ya no quiso hablar conmigo. Dijo, Mm. ay, o sea, yo tengo la culpa. Sí, sí. A mí me dio mucha risa, Expiatorio. ¿no? Yo ya lo vi, ya me dio risa, me dio coraje y lo que decidí fue separar. Totalmente, yo le pedí a mis hijas que, bueno, una de mis hijas que ella no vive aquí en este país donde yo vivo, ella vive en el país de donde soy. Ella, pues sigue en contacto. Yo no le he prohibido que tenga el contacto, pero sí lo único que le he pedido es que no me hable de ella. Ujú. Sí, yo le pedí a mi hija que por favor no me mencione ni les diga nada, que no, o sea, no, yo no quiero saber nada de mi madre, porque cuando empecé la terapia nuevamente hace 2 años, porque anteriormente yo llevé terapia porque me encontré una pareja narcisista, Ujú. mi primer esposo era un narcisista. Esto suele ser así, ¿eh? Que somos Sí, personas que no tenemos las alarmas encendidas, no vemos esas banderas rojas y solemos repetir esos patrones, ¿no? sí, Familiares. sí. Yo lo que quería era tener familia perfecta, Ujú. pero pues era yo muy niña, tenía yo 17 años y quise yo tener mi familia perfecta. No sé si era por escapar del yugo de mi madre o porque pues ya me hacían a fuerzas estar con ellos. Bueno, con mi papá, volvemos un poco más atrás, perdón. Yo me fui a vivir con mi madre porque estaba mi hermana, pues era la más pequeña y ella pues tenía que estar con mi mamá, ¿no? Yo me fui con ella para cuidar a mi hermana. ¿Qué edad tenías en ese momento, Ana? 15 años. 15 años. Sí, 15 años nos fuimos, salió mi mamá, me fui con ella, con mis 2 hermanas más pequeñas, porque ya, o sea, me quedé porque me convencieron quedarme con ella, porque yo no me quería quedar con ella. Pero querías proteger a tus Pero el hermanas. cariño que yo le tenía, exacto, yo quería decirles, o sea, cuidarlas, porque pues si no era yo quien las iba a cuidar, porque yo ya sabía que ella no se iba a hacer cargo de mis hermanas. Era incapaz de cuidarlas, claro. Llegamos a casa de su mamá, de mi abuela, esa es mamá de mi mamá, es otra abuela. Que te digo que pues ellos después de ser muy humildes, pues tuvieron la suerte de tener un hijo que les ayudó mucho a tener economía, una buena economía. Ese hijo lo sacó adelante y pues por eso empezaron ellos a tener una solvencia económica muy buena, todos, gracias a ese tío. Pero él pues falleció muy joven también, falleció muy joven y pues pero se quedó su herencia, ¿no? Dejó una herencia muy buena a todos sus hermanos y a su mamá. Pues nos fuimos a vivir con ella, pero ahí empecé yo a sufrir pues más maltratos, muchos maltratos, porque pues como yo era la preferida de mi otra abuelita, pues ya para mí eran como desconocidos. Yo los conocía, pero eran desconocidos para mí, tanto mis tíos. Pues llegó el momento en que nos decían, es que tiene que estar todo limpio, no pueden ensuciar nada, o sea, es como dicen, ¿no? Que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Y literal, Te sentías como una así es. intrusa. Así es, Ujú. porque pues no me sentía parte de esa familia. Exacto. Posteriormente nos vamos con una amiga a vivir en su departamento, una amiga de ella. Nos vamos a vivir ese departamento y pues yo ya no nada más tenía que cuidar a mi hermana, que era la más pequeña. Ahora ella tenía una hija y también cuidaba a esa niña. Entonces, pues ese era mi trabajo, ¿no? O sea, yo ya lo veía normalizado, como que yo tenía que cuidar a esos niños, ¿no? Ya. En esas épocas mi madre se iba, se salía pues de paseo, iba a trabajar y luego no llegaba, me decía mentiras.
que porque habían hecho una cosa, que iban a hacer otra cosa, pero estamos hablando de los 80s y pues en esa época no había, sí, 80 sí, porque en esa época no había todavía celulares. Y no teníamos dónde comunicarnos. Pero yo ahora pienso, yo sí soy madre, tengo a mis hijos que están en una casa de una amiga, yo tengo que llegar. Claro, pero estas Porque madres soy no son responsable de esos responsables, hijos. no son jamás No, ella se responsables. le hacía fácil porque yo estaba ahí, yo era la que los cuidaba. Exacto. Yo era la que estaba ahí, yo era la que cuidaba a mis hermanas, era yo la responsable de mis hermanas. Y si algo le pasaba a mi hermana, la más pequeña, pues yo la tenía que pagar porque a mí me pegaba, porque no había hecho bien las cosas. Tremendo. Yo supe lo que eran cachetadas con ella, porque ella me cacheteaba mucho y me llegó a golpear muy feo en una ocasión que mi hermana estaba pequeña y empezó a pegarle a una perrita y la perrita la mordió y mi mamá quería, esa perrita había tenido perritos y me decía que los iba a ahogar a todos los perritos porque había mordido a mi hermana. Entonces yo dije, pero, o sea, ¿por qué? Si fue tu hija la que empezó el pleito, ¿por qué va a pagar el animal que es? O sea, yo dentro de mi mente, que era yo chica, yo en eso cuando pasó eso tenía yo como 13 años, y yo recuerdo que a una vecina le dije, por favor, se le di a los perritos, le digo, ¿me puede cuidar a mis perritos? Es que mi mamá quiere matarlos, mi mamá los quiere matar. Entonces le di a la perra con 4 o 5 perritos, no recuerdo, y pues mi mamá como no pudo desquitarse porque sí era capaz de hacerlo, ella nos vendió varias veces perritos que teníamos, que nos regalaban perritos, y siempre los regalaba, los vendía ella, y nos decía, no, es que estorban, es que ustedes no los van a cuidar, pero siempre hizo eso, de quitarnos los animales que teníamos y los vendía. Ninguna empatía emocional, cero. En cambio, tú sí No, tenías no sabía que nos empatía. lastimaba. Sí, nos lastimaba porque no nada más era a mí, era a mis hermanos. Claro, los A narcisistas son él. narcisistas con todo el mundo. Lo que pasa es Sí, que o sea, yo me acuerdo que se desquitan más con el chivo expiatorio, que en este caso eras tú, sí, pero sí, todos sufren, todos los que conviven con ella. todos sufríamos. Claro. Todos. Ahora, pues yo digo, yo sin saber, casi seguía el mismo patrón de ella cuando mi hijo le gustaba un animal y lo teníamos, pero ya después yo no me podía hacer cargo y tenía yo que, pues yo sí le decía a mi hijo, lo tengo que regalar porque no podemos hacernos cargo del animal. Imitamos esos, No sé, yo me siento culpable en ese. imitamos esos comportamientos que hemos Ajá, aprendido. sí, 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 esas y me pulgas arrepiento. narcisistas que se llaman. Ajá, Ujú. ajá, y yo dije, no, o sea, yo estoy mal. Y ya a últimas fechas, cuando ya pues nos cambiamos de país, que estamos radicando, mi hijo quiere mucho una perrita. Bueno, ahora ya es un adulto mi hijo. Quería mucho una perrita, pero a mí, pues, yo la recogí de la calle. O sea, yo nunca he comprado un perro, todos los adopto. Entonces, esa perrita me la encontré en la calle, se subió a mi carro y dije, ok, nos vamos. Y pues yo puse anuncios de que pues la perrita estaba extraviada y todo, y nunca aparecieron los dueños, pues me quedé con ella. Entonces yo quería darle en adopción, pero después mi hijo vino y se enamoró de la perrita, y ya después dije, no, ya no voy a repetir el patrón de mi madre. Ya no, o sea, en ese momento yo entré en razón y dije, no, ya, y la perrita pues ya tiene como 8 años con nosotros, está aquí con nosotros y ahí sigue con nosotros. Fíjate con el tiempo cómo vamos reconectando con quienes somos, porque hemos estado desconectadas toda Sí, la vida. Sí, sí, porque para sobrevivir en una familia así, con una madre así, tienes que desconectar de tus propias sí, emociones y pierdes tu derecho a sentir, sí, a pensar, a preguntarte quién eres. Eres una persona sí, que estás constantemente invalidada, jamás eres suficiente y tienes que dar, sin jamás recibir nada a cambio. sí, Entonces, todo el es tiempo. muy difícil salir de todo esto, muy difícil Sí. volver a conectar con quién realmente eres. ¿Mm? Sí, sí, a mí, retomando el tema de quienes me ayudaron, pues en primera empecé a ver sus videos Ujú. y yo ay, me empecé a identificar mucho. Y, ay, o sea, mi madre es narcisista y siempre viví con eso. Después ya empecé a buscar terapia, ya no para el tema de que me pasó con mi pareja anterior, sino dije, o sea, sí, él también era narcisista, me maltrataba, me golpeaba, él no quería que yo fuera, quería que fuera su títere, su Te muñeca, controlaba absolutamente todo, ¿no? me controlaba todo.
Yo me casé con él a los 18. Muy joven también. Fíjate el patrón que se También repite. seguía yo el patrón. Para Eso. esa fecha yo ya tenía a mi hija, la primera, que me embaracé de este señor, y eh, él no me dejaba maquillar. Me compraba, me hacía comprarme ropa de persona muy grande, o sea, no para una joven, que pues, era yo una joven. Él me hacía comprarme ropa para persona muy mayor, quería verme, me controlaba para todo, todo. Ya después, cuando él empezó a tener a su amante, él ya llegaba conmigo, pues todo con moretones de que lo mordía la señora. Y sí, sin embargo, recuerdo que llegó el 85, el terremoto. Ya para esa fecha tuve otra hija con él, pero desafortunadamente mi hija falleció porque pues no éramos compatibles, consanguíneamente no éramos compatibles, y mi primera hija nació bien, pero la segunda ya no, ya tenía, mis defensas empezaron a atacarla. Entonces, cuando ella nació, que yo llegué con doctores poco profesionales, ellos me indujeron el parto porque todavía no era fecha para que naciera mi hija, y me indujeron el parto. Ella nació en el 85 y recuerdo que cuando ella nació hacía un sonido muy raro, como que quería, que se quejaba, así como, así toda una noche se pasó así quejándose. Pues yo lo vi normal porque yo estaba yo con personas profesionales. Claro. Yo lo creía así. Me dan de alta, me voy a la casa y al segundo día mi hija, no sé cómo la acerco a la ventana y la veo amarilla, amarilla totalmente, pero así amarillo, lo que es un amarillo. Me voy rápido a un hospital. En ese hospital me dicen que ya mi hija estaba muerta porque ya iba muy mal, estaba muy amarilla. Y yo en el lapso de que me dicen esa noticia, yo la aprieto y ella abre sus ojos. Entonces los doctores empezaron a actuar y se la llevaron rápido pues a hacerle exsanguíneos. Desafortunadamente, uno de los exsanguíneos venía contaminado con hepatitis y a mi hija le dio una hepatitis fulminante, y pues mi bebé vivió 6 meses en el hospital. Toda su vida la vivió en el hospital y a los 6 meses falleció mi bebé. Qué duro, Ana. Sí, muy duro, fue una experiencia bastante fuerte. Yo en esas fechas yo ya tenía 19 o 20 años y me acuerdo que mi padre llegó y me dijo: hija, has vivido una vida de una mujer casi de 40 años, siendo tú una joven. Cierto. Yo sentí mucho, ahí fue cuando me di cuenta que tenía yo mi familia que me respaldaba mucho por parte de mi papá. Ellos me ayudaron mucho. Yo no sabía que se hacía, pues nunca está uno preparado para la muerte de un hijo. No. Me acuerdo que llegó un tío, hermano de mi papá, y me dijo: yo tengo una fosa, bueno, tengo un lugar, donde está ahí mi hijo, y puedes enterrar ahí tu hija. Yo le agradezco mucho ese gesto a mi tío. Yo no sabía qué era, no sabía qué hacer, era yo una niña. Claro. Cuando murió mi niña. Y después, esto fue en el 85, fue cuando el temblor del 85, el terremoto en México, un terremoto muy fuerte, y pues donde murieron muchos niños también, porque el hospital donde estaba hospitalizada se cayó, y ahí fue donde pues perecieron muchos bebés, muchas madres también. Y yo recuerdo que ese día fue un día difícil porque había muerto mi hija. Este señor llegó con sus moretones en el cuerpo, en el cuello, y yo sí le dije que por qué había llegado así. Entonces él porque todavía cínicamente me pidió una toalla. Entro yo con la toalla y le veo todo rasguñado de la espalda y todo con moretones. Dije: no puede ser. Sí, le dije hasta de lo que se iba a morir. Entonces salió muy agresivamente y me empezó a golpear. Te mencioné que tengo una carta donde dice él que él prefiere estar en la basura que estar conmigo. Y lo que es el destino. Digo, yo estoy bien ahora, me siento bien, y creo que él no está bien. Porque con la persona que se quedó, que fue la amante, que ahora se quedó con ella, pues creo que ya están separados otra vez, y no sé, ya no supe de él, pero no le fue bien, y digo, es el karma, o a No les veces... suele ir muy bien a los narcisistas, ¿eh? ¿Te No, das cuenta? porque él me culpaba No a mí de son felices todo. porque no son capaces de ser felices No, y dañan a tantas personas que acaban muy solos.
a no ser que tengan ese hijo codependiente que está ahí hasta que fallecen de mayores, que esto también suele pasar. Sí, pues sé que vive solo. O sea, lo último que yo supe, porque yo no lo volví a ver jamás después de, bueno, sí, él trató de buscarme, pero yo ya tenía a mi actual pareja, a mi esposo, porque pues como él me dijo, no te vas a divorciar de mí. Lo único que quieres rompe el acta de matrimonio y ya. Entonces yo dije, no, yo no van a hacer así las cosas. Yo sí fui, hice las cosas bien. Después yo tuve una hija con él, mi primer matrimonio tuve una hija. Afortunadamente mi esposo actual me ayudó, la adoptó y eso fue lo que más le dolió al señor, que yo le haya cambiado los apellidos a la niña, porque él era su padre, cuando nunca la vio. O sea, él nada más una vez No fue a ejercen verla. de padres, pero ellos, claro, tienen ese título y no ejercen de padre, no. Así es, entonces yo dije, vaya peso que me quité de encima. Y tanto que sí, qué bien que saliste Sí, rápido, porque después de la muerte de tu bebé, ¿cuánto tiempo más aguantaste con este personaje? no, yo ya no estaba con él. Él, me lavaba el coco y me decía que me fui a un estado y en ese estado yo viví con su papá y sus hermanas y Madre yo me mía. mantenía, él no me mandaba dinero, yo nada más, yo me mantenía, yo siempre he sido muy trabajadora, hacía pan, dulce, hacía sándwiches, hacía aguas, hacía café y yo me paraba a las 3 de la mañana a preparar el café y los sándwiches y el pan ya lo había horneado un día antes Y con una niña con pequeña. una niña pequeña a tu Sí, cuidado. mi hija pequeña, sí, yo la cuidaba. Ya después, al año que, 8 meses o al año que me di cuenta de todo esto, de que realmente yo estaba perdiendo mi tiempo ahí, yo me salí, me fui y fue cuando llegué con su hermana y fue donde pasó todo lo que se desató del maltrato que hubo, de todo el maltrato que hubo. Entonces ya posteriormente él me buscó, pero yo ya estaba éramos novios nada más, ahora mi esposo, éramos novios y pues yo dije, no, él piensa que yo voy a ser como la persona con la que él se juntó. Me dije, no, yo le dije a él, no, porque yo le debo respeto a mi pareja y Por yo no le supuesto. voy a hacer lo que tú me hiciste a mí, no lo voy a hacer. Entonces, de ahí se sintió incómodo porque le cambié, porque adoptó a mi hija, porque pues nunca se hizo cargo. Afortunadamente todo lo pudimos hacer legalmente y todo bien. Ujú, Y pues mi esposo ahora es el papá de mi hija, la mayor. Con mi actual esposo tengo 2 hijos que tuve con él. ujú. Y pues digo, no ha sido miel sobre hojuelas sobre todos estos años, ¿verdad? Pero estoy más que bien. Y repito, yo quisiera que haber abierto los ojos años antes, muchos años antes, pero pues ahorita estoy dentro de todo esto pues me tengo que mantener sana mentalmente y pues la realidad es que tomo ansiolíticos, tomo antidepresivos, tomo medicamentos para dormir, porque pues me han dañado mucho las personas narcisistas, pero estoy en el camino de curación. Exacto, Estoy es en un un camino de camino, que un largo camino y es difícil de atravesar. Es un duelo, muy no es difícil. solo un duelo, son muchos duelos, ¿verdad? Sí, porque no nada más perdí el contacto con mi madre, sino toda su familia se me vino en contra. Lo que suele pasar, Eh, esa campaña de Sí, difamación. sí, no me hablan y como yo creo que apenas unas tías se enteraron porque tengo una tía que es su prima de ella Ujú. y me escribió, hoy fíjate que voy a ver a tu mamá, ella no sabe nada, yo no les digo nada, nada más le digo, ok, que te vaya bien, diviértase y todo, fue todo. Ella no me mencionó, como que notó algo de que yo no quise hablar del tema y ya fue y me dijo, oh, me la pasé muy bien, fui con tu hermana y ya nada más me mencionó a mis hermanas. No sé qué le habrán dicho y no me interesa lo que hayan dicho, porque yo sé mis razones, porque yo las viví, porque no estoy inventando nada. Si es que Exacto. alguien llega a decir que yo invento las cosas, yo no inventé, yo viví todo eso que me hizo mucho mal y que ahora necesito terapia Ujú. gracias a los daños que me forjó las personas narcisistas con las que estuve rodeada. Sí, y lo más doloroso es que estas personas
eran las personas que en teoría tenían que protegerte, ¿no? Y cuando despiertas a esa realidad, es muy doloroso el ver que no fuiste amada, no fuiste protegida, fuiste traicionada por esas personas que más Sí, deberían haber estado a tu lado apoyándote, ¿no? Eso es muy duro. así es muy difícil porque cuando me di cuenta, pues yo estaba sola, o sea, siempre me defendí sola, siempre estuve sola, siempre salí adelante sola. Y Claro, luchabas anteriormente me ayudaba mi abuela, yo siempre. luchaba y como dicen, como gato boca arriba, porque yo tenía que salir adelante, yo no tenía por qué mostrar, no por ser narcisista, sino yo tenía que salir adelante. ¿Por qué? Porque después tuve una hija y me necesitaba, Exacto. me necesitó mucho, después tuve 2 hijos más, me necesitan, ahora tengo nietos, me necesitan. Y nombro esto de que tengo nietos porque el darse cuenta de que está uno con una madre o personas narcisistas a veces nos lleva tiempo de darnos Muchísimo. cuenta. Muchísimo. Despertamos antes Sí, de esa pareja narcisista que de nuestra propia madre, ¿no? De nuestro propio sí, padre, ¿eh? La así es, familia es sagrada. así es. ¿Mm? Y Sí, entonces es muy difícil. sí, muy difícil. Entonces, pues dentro de todo lo que he vivido, pues digo, doy gracias a que tuve una abuela que me Ujú. apoyó, tuve una tía que me dio el amor que yo necesitaba, como era el amor de madre, con mi tía, con mi abuelita. Tuve un proveedor que siempre fue mi padre, aunque con sus fallas, después de mucho tiempo él darse cuenta para mí fue algo muy importante y algo que me hizo darme cuenta que al menos tenía yo una persona cerca de mí y seguir ayudando. Yo no dejo de ayudar a mis hermanas porque, como repito, mi hermano está muy alejado de mí y vamos a seguir así, igual de la persona que me trajo al mundo, porque bueno, le digo mamá porque tienen ese nombre por default, por traerme, ¿no? Al mundo, pero Exacto. Pero no eso fue no le da una, derecho a traerte a este mundo para sufrir y más cuando la que te sí, causa el mayor sufrimiento es ella. Y en estos casos es muy importante protegerse, porque si sigues ahí, seguirás sufriendo. Entonces llega ese momento que tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y es difícil, sí, pero se puede poner un contacto cero con la familia y es un acto de supervivencia, repetimos. ¿Mm? Y creo que hay que ser sí, me costó muy valiente, trabajo. creo que hay que ser muy valiente para tomar esa decisión. Gracias, Marta. Realmente me costó mucho trabajo tomar la iniciativa. Al principio, como dices, fue un duelo muy fuerte. Todavía estoy en medio de ese duelo, Ujú. pero ya puedo externarlo, ya puedo aceptarlo, ya puedo decir, ella me hizo mucho daño, ya puedo decirlo abiertamente. Y ya no tienes que sentir esa culpa que sentías, ni esa vergüenza tóxica, ni ese miedo constante al abandono. Sí, Fíjate, todo lo que hay ay, que sí, es trabajar que es tremendo. es tremendo. Sí, Sí, sí. A la fecha sigo yo en terapia con claro. psicólogos y sigo en terapia con mi psiquiatra. Ujú. Repito, tengo mis medicamentos, tengo todo para sanarme, porque a pesar de que Es ya lo ser mejor. abuela, sí, de ser abuela, pues yo no me quiero dejar, quiero estar sana físicamente, Y mentalmente, mentalmente. sí, Eso es lo quiero que hay que estar hacer. sana, sí, Porque tienes que ser esa persona responsable de ti. Porque exacto, cuando ya somos adultos, ya no necesitamos que nuestra mamá o nuestro papá se ocupen de nosotros. ¿Eh? Y eso es lo que no suele pasar. Porque con una madre así, si no te das cuenta, sigues con esa dependencia y siguen controlando tu vida. Y tu vida gira sí, alrededor de ella y te olvidas de ti. sí, ¿Mm? sí, yo recuerdo que varias veces yo traté de separarme, o sea, no, porque no es la primera vez que yo trato de alejarme, Escapar de ahí. de escapar de ella. Ujú. Ya lo hice en varias ocasiones, pero estaba yo en el mismo país y luego llegaban los chantajes de mis hermanos, que porque no había ido yo, que la única que faltó fui yo, y me volvían así como a chantajear Sí, y manipular. decía yo, pues, ajá, manipular. Ujú. Y decía yo, bueno, ok,
voy a hablar, o de una u otra manera hacía ella que yo la necesitara. Exacto, eso es muy típico. Sí, mandaba a alguien Monos de mis voladores. hermanos. Exacto, sí, los mandaba y me decía, no, es que fíjate que está enferma. Es que fíjate que necesita esto. Y yo, pues yo iba rápido, ¿no? Porque pues decía, mi madre, ¿no? Todo, ahora ya no me interesa. Ahora sí ya está bien, está mal, que Dios la siga bendiciendo. Y cuando ibas corriendo para allá, tu madre no estaba enferma, que no. Estaba bien. Estaba bien. Es que Sí, recuerdo que me lo o sea, explicaste y eso es muy frecuente. sí, o sea, yo llegaba y decía, pues según ella está enferma. No, es que ayer sí me sentía muy mal, estaba muy mal. Y de repente, Esos pity ¿estás plays, bien? como nos manipulan con el victimismo. Sí, yo decía, ok, te repito lo de las cirugías plásticas que no, ya estaba muy grave y no podíamos verla. Y pues al ratito ya sacó su cirugía. Qué bueno que pudo, ¿no? Y que tuvo hijos para poderlo pagar. Y Exacto, que se tuvo usó para pagar hermanos, ¿no? sus operaciones. Sí, sus operaciones, bueno, todo eso, pero bueno, ya ahora me sigue doliendo mucho, te repito, me sigue doliendo mucho el abandono. Yo a mi esposo he platicado con él, a mis hijos yo les pido por favor que nunca dejen de despedirse de mí cuando se vayan. Ahora mi nuera lo sabe, mi hijo ya está casado, tengo una nuera maravillosa, yo le pido que por favor no traten de exteriorizo este dolor porque todavía me duele que se vayan sin despedirse. Ojalá todo el mundo hiciera eso. Entonces yo se los pido. Ojalá todo el mundo ¿De verdad? exteriorizara las cosas, porque es así como podemos solucionar y hacernos entender, porque también es importante cuando tenemos esas secuelas que no son cosas que nos inventamos, realmente las sentimos así. Entonces, para Sí. poder tener una relación sana con tu familia, tus hijos, tu esposo, tu nuera, qué bueno que puedas exteriorizar esto y te puedan entender. Entonces, Sí. muchas personas se callan porque no saben ni cómo explicarlo. Y es muy importante lograr llegar a este punto donde estás ahora, que ya has logrado poner nombre a las cosas, estás empezando a entenderlas y es aquí cuando puedes empezar a hablar, ¿no? Y exteriorizar, como decía. Sí. Sí, a las personas que me rodean, que están cerca de mí, que son pues mis hijos, mi esposo, mis yernos y mi nuera. Esa familia que no tuviste y hoy en día Esa es sí mi tienes. familia, que no tuve y ahora la tengo y soy muy feliz. Soy así, a veces digo, me da mucho gusto porque pues uno de mis yernos es extranjero y pues tiene las costumbres del país donde es. Él dice que le gusta mucho cómo llevo la dinámica de nuestro hogar, que la dinámica todos estamos viviendo en una casa muy grande donde cada quien tiene su recámara, su independencia. Todos nos cooperamos porque pues estamos en un país donde si no cooperamos todos no salimos adelante. Así es. Entonces nos llevamos bien, yo trato de que pues todo se aclare, que si hay algún problema que se aclare. Nada de secretismos, que es lo que viviste toda tu vida. Fíjate cómo desaprendiste todo eso que mal aprendiste y cómo te has reseteado, ¿no? Y has empezado y lo has logrado, Ana. Y eso es lo mejor de todo, que muchas supervivientes o muchos supervivientes creen que jamás podrán salir de ese pozo en el que se encuentran, pero sí, con esfuerzo, con voluntad y sobre todo entendiendo muy bien lo que viviste. Es así como se puede salir de ahí. Sí. Y en ese camino estás y lo vas a lograr, seguro, seguro que sí. Y Ana, me gustaría a ti, me gustaría pedirte que dieras un mensaje a las personas que te estén escuchando y vamos acabando con la entrevista. Adelante. Claro que sí. Yo les aconsejo que abran los ojos, que muchas veces no se fíen de lo que está a tu alrededor, como la familia, que te sientas juzgado por los demás, que tomes tus propias decisiones. A mí sí pueden decir que no me llenó de valor el hecho de estar en otro país, pero no, yo ya venía haciéndolo desde hace mucho porque me daba cuenta, aunque no tenía nombre, ahora ya tiene nombre. Y ahora que ya lo descubrí, yo espero, es un camino
muy largo, muy difícil, porque corta uno con la familia, porque para ellos, una cosa que olvidé mencionar es que para ellos la persona con la que yo me estoy alegando es muy buena. Ella es muy buena, o sea, ¿cómo pude yo alejarme de la persona que es tan buena? Una buena tía, una buena hermana, una buena prima, o sea, pero nadie conoce el fondo de todo esto. Entonces, para mí ha sido muy difícil luchar contra eso, porque yo no digo nada, yo nada más, si me llegan a preguntar, pues estoy lejos, porque así lo necesito, estar lejos para sanarme. Exacto. Así. Trato de no mencionar nada y pues así, y yo les aconsejo que abran los ojos, que vayan a terapia, que usen todas las armas que hay médicas, porque el hecho de tomar un medicamento no significa que uno sea adicto o que sea uno que necesite uno estar con medicamentos. No, mi vida empezó a cambiar desde que empecé con medicamentos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no los está. Exacto, somatizamos. Porque mi cuerpo no los está. Sí, no, y yo sé que no es para toda la vida. Y si es para toda la vida, pues es porque así lo necesito. Exacto, poco a poco. Y eso lo va a dictaminar, exactamente, lo va a dictaminar un profesional. Exacto. Un profesional que me está a mí orientando. Y pues yo agradezco este espacio, Marta. Gracias por este gran espacio. Muchísimas gracias, Ana. A ti, gracias. Y de veras se aprende mucho con tus videos. Muchas gracias, Ana. Cuídate. Ana, de verdad, cuídate. Chao. Gracias. Bye. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale al like para compartir esta información tan importante. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Un beso a todos, mucha fuerza si se puede y nos vemos en el próximo vídeo.